Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Imagina que tengas un amigo o amiga que ha vivido muchas experiencias, quizá muchas veces experiencias bonitas, pero a la misma vez esas personas sienten un desaliento o quizá un vacío después del éxito porque no saben qué sigue después. En otras palabras, ¿qué sigue? Y tu amigo viene a ti y te dice, en mi vida tengo falta de significado. Y lo único que quisiera muchas veces es desaparecer y acabar de una vez por todas con esta incertidumbre de no tener algo más a qué aspirar. ¿Suenan familiar estas palabras, tal vez? Pero ¿qué es la diferencia entre alguien que no conoce de Cristo y un verdadero fiel seguidor del Señor? Previamente vimos lo que identifica a un fiel seguidor del Señor. Pero también debemos de saber que todo creyente en Cristo tiene metas constantes en su vida y va hacia lo mejor, con la vista bien puesta en la eternidad. ¿Quieres saber cuáles son esas metas que mantienen al cristiano siempre dando pasos para adelante? Vamos pues, pero primero permítame orar. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que nos permites de volver a estudiar tu santa palabra, Padre. También te agradezco por las muchas bendiciones que nos das cada día y cada momento, Padre, porque sabemos que todo proviene de ti, Padre. En estos momentos, Padre, te ruego, Padre, que nos des tu bendición en este estudio. Ayúdanos a entender tu santa palabra, Padre, y saber reflexionar y aplicarla a nuestra vida diaria, Padre. Bendice a cada uno de los que escucha este mensaje en estos momentos, Padre, y te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Actualmente vivimos en una sociedad con metas y un sistema de valores establecidos y también aparentemente modelos de lo que es el éxito, que están bien definidas. Pero es necesario que el joven discípulo de Jesús sepa que su gran maestro también ha establecido su propio sistema de valores y de metas. Y lo más impresionante es que nuestro Señor Jesús no solo es un maestro de doctrina, sino alguien que en verdad transforma a la persona completamente. Y a través de esas personas, así consecuentemente, a toda la sociedad. En los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, podemos ver las metas que Jesús estableció para sus discípulos en el famoso Sermón del Monte. El Señor aquí establece una serie de metas que sus propios discípulos y de esta manera nosotros mismos también debemos desear y llegar a tener. Miren bien lo que dice Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí, en esta porción bíblica, podemos encontrar lo que se conoce como las bienaventuranzas, porque vemos aquí esa palabra bienaventurados escrita muchas veces. Así como el Salmo 1, versículo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí también vemos la palabra bienaventurado. ¿Y qué significa esa palabra? Aunque en este salmo el bienaventurado es quien anda en íntima comunión con Dios. Aquí en Mateo
puede significar felices o dichosos. Entonces es algo en lo que podemos aspirar, ¿verdad? Las bienaventuranzas son parte de esas metas relacionadas específicamente con el carácter distintivo del discípulo. Ahora, antes de ver cada una de estas metas, es importante notar que con esas metas los discípulos de Jesús deben llegar a distinguirse del resto del mundo y de la sociedad en que vivimos. No se vaya a confundir estas metas con algunos parámetros con que se mide el éxito de las personas en la sociedad que no tienen a Dios. Estas metas son para sus discípulos. En otras palabras, el Señor no pretende que alguien que no haya nacido de nuevo pueda desarrollar estas características que vemos en este pasaje. Las bienaventuranzas solo son posibles o alcanzables sobre la base del seguimiento de Cristo. Y pues debemos entender que el Señor espera que sus verdaderos discípulos las desarrollen todas. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, quien se encarga de perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, al ir viendo cada una de estas metas para el creyente, les invito a que vayan pensando en cómo se vería cada una de estas metas en la vida del creyente en el día de hoy. Y también fijen su vista en el resultado. Sigan con su vista en el pasaje mientras vamos viendo cada una de estas. Y bueno, Jesús en el versículo 2 empieza diciendo que sus discípulos han de ser pobres en espíritu. ¿A quiénes crees que se refiere Jesús al decir esto? ¿Será que el Señor aboga por la miseria de los demás? Claro que no. Él está refiriéndose a quienes reconocen su necesidad o pobreza espiritual y se dan cuenta de que solo Jesús les puede satisfacer. El creyente humilde reconoce su pobreza y su falta ante Dios por la condición pecadora en que vive. O sea, es un creyente que reconoce que no puede presentarse ante Dios por sus propios méritos. Y este reconocimiento lleva a la máxima riqueza, lo cual es el reino de Dios, como dice aquí en el versículo 3. La segunda meta es los que lloran. ¿Y a quiénes se refiere el Señor aquí? Jesús nos está diciendo que el solo hecho de llorar, por la razón que sea, ya nomás por eso, ya sea una persona bienaventurada. El llorar o el llanto aquí en este pasaje se refiere a la persona que reconoce su mal y su miseria ante Dios. Es por saber que hay pecado, lo cual es trágico y es causa de dolor en nosotros. Le duele a la persona el ofender a Dios. Y no está tranquilo hasta que se haya podido arrepentir ante Él, lo cual viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la consolación solo viene de Cristo, en quien hay perdón de pecados. Pero luego sigue con otra bienaventuranza o meta, la cual es mansos. ¿Qué sentido tiene esta palabra aquí en este pasaje? Quizá en nuestra cultura tenga un sentido de debilidad o de alguien que se deja por los demás. Pero en el lenguaje bíblico, un manso es quien tiene dominio propio sobre sus emociones, sus impulsos y sus pasiones. Otra traducción de esta palabra mansos podría ser humildes. El discípulo de Jesús reconoce su condición y sabe ubicarse en el lugar que le corresponde. Y ese lugar que le corresponde es reconocerse como pecador, pero que es salvo por gracia de Dios y no por sus propios méritos. Lo cual dice aquí en este pasaje que como recompensa heredarán la tierra. Y no como el mundo lo cree, que ellos heredarán la tierra por ser fuertes y arrogantes al declarar muchas victorias en el mundo sobre los débiles. Pero ¿qué más? La siguiente característica está en el versículo 6, que dice, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pues aquí el discípulo es alguien que procura vivir una vida que se ajuste a la demanda del Señor y aboga porque todos los hombres también vivan de esa manera, temerosos de Dios. Además, el anhelo de esta persona es que todos practiquen lo que es correcto ante los ojos de Dios. Tienen tanto interés y pasión por que haya justicia que hasta están listos para sufrir por esa causa. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste
o dijiste algo que iba en contra de los demás, porque sabías que eso no agradaba al Señor. Y bueno, la quinta meta que vemos aquí es misericordiosos. El misericordioso es quien sufre al ver el dolor de los demás y quien hace lo posible o lo que está en sus manos por querer aliviar el sufrimiento de estas personas. También es uno que es incapaz de guardar rencor y por el contrario, está dispuesto a siempre perdonar. ¿Qué tal? ¿Te identificas tú también con esa característica? Y bueno, continuando con la meta número 6, dice aquí, limpios de corazón. ¿Quiénes son esos según este pasaje? Bueno, aquí los que se refiere son a los discípulos que poseen motivaciones correctas, debido a que llenan su mente con pensamientos puros. Es limpio porque Cristo mismo lo ha limpiado. Y el mismo discípulo lo preserva de esa manera, caminando siempre en la voluntad del Señor. Es una persona que es consistente e igual para con todos. Y no es alguien que oculta cosas o que tiene cosas ahí guardadas que son reprochables. Es alguien que cuida lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos y aún nuestra mente y lo que sale de nuestra boca y nuestro corazón. Es tener cuidado con lo que está aquí y aquí. Y que siempre son cosas que agradan al Señor. La séptima meta del creyente es pacificadores. Solo alguien que ha recibido la paz de Cristo puede ser un pacificador. Son quienes buscan la armonía entre las personas. Y bueno, finalmente voy a combinar lo que está en el versículo 10 y 11 al decir, padecen persecución por causa de la justicia. Quizá esta sea una de las más difíciles, pero el discípulo no es más grande que su maestro. Jesús mismo también fue perseguido y martirizado. Y no queda otro fin para sus discípulos que también sufrir persecución y padecimientos. Hoy en día, en este mundo que vivimos, eso también sigue pasando. Hay personas que mueren por causa del Evangelio y quizá en nuestro alrededor haya burlas y abandono. Y claro, ya en casos más graves quizá haya daños físicos para algunos cristianos. Nosotros no somos libres de esto. ¿Pero por qué? Jesús hace hincapié en esta persecución y en este sufrimiento, diciendo que son causados por una sociedad que ve en los valores cristianos una amenaza a su organización y a su gusto del pecado. A mucha gente no le va a gustar y va a haber una oposición a lo que viene aquí en la palabra de Dios, que es lo que vemos actualmente en este mundo, en las noticias, al ver muchos movimientos en contra de algunas enseñanzas bíblicas. Y va a venir mucha oposición. Pero quiero resaltar qué actitud espera el Señor de sus discípulos en estas situaciones. Él espera una actitud de gozo y de alegría, como vemos aquí en este pasaje. Y no es porque les guste sufrir, sino más bien es porque esa es la marca de su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Además, porque sabe lo que le espera más allá de todo esto. Es un lugar en el reino de Dios. Sabemos que todo lo que estamos viviendo aquí es temporal y por eso es que nuestra vista tiene que estar muy fija en la eternidad con Él. El verdadero discípulo de Cristo tiene una misión de compartir su fe en Él, aún en medio de la oposición y del peligro. Y déjenme decirles que toda persona que sufre a causa del Evangelio no es en vano, porque eso lo dice aquí mismo en la palabra de Dios. Dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Es grandísimo a pesar de las amenazas y peligros. El verdadero discípulo es fiel al compartir las buenas nuevas de salvación a todos. ¿Lo estamos haciendo así? Espero que esa sea nuestra meta. Y bueno, ahora que hemos visto 8 metas aquí en este pasaje que hablan del carácter del discípulo, podemos terminar con unas últimas 2 que hablan sobre la influencia del discípulo en los siguientes versículos. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Cristo hace comparación a sus discípulos con dos cosas. ¿Cuáles son? Bueno, aquí yo diría que la novena meta es que seamos sal. ¿Y por qué la sal de la tierra? Esta comparación nos habla de la sal. Y sabemos que la sal funciona para dar sabor y para preservar la comida de la descomposición. Aquí vemos una clara distinción entre el mundo y los creyentes. Y el creyente del quien habla aquí, que es la sal, debe ser como la sal, así preservándose del mal y dándole sazón al mundo. Y a través de sus vidas transmiten a los hombres la esperanza de una vida libre de la esclavitud del pecado. La influencia de los discípulos de Cristo son para preservar la tierra de la corrupción del pecado. Eso se muestra con una vida que hace la voluntad de Dios y lo transmite a las demás personas que nos rodean. Pero también podemos ver otra meta aquí en los versículos del 14 al 16, que viene siendo ser la luz del mundo. Aquí el creyente es comparado con la luz. Vivimos en un mundo donde hay muchísima gente que no se ha entregado a Cristo y vive en una obscuridad completa. Y como luz, los discípulos debemos de guiar a los hombres a los pies de Cristo para que salgan de las tinieblas del mal. Estas dos cosas o expectativas que vemos aquí son comprometedoras para los discípulos de Jesús. Y más cuando comprendemos nosotros mismos que no podemos ser sal ni luz para los demás hombres si no cumplimos fielmente con las otras 8 metas que vimos anteriormente. La influencia que debe de dar un verdadero creyente de Cristo se produce solamente cuando hay una clara distinción entre el mundo y el verdadero creyente. Todas estas metas dadas por el Señor a sus discípulos, que a la vez es a nosotros mismos también, son para enfrentar el reto de vivir en un mundo con valores diferentes a los del Señor. Y aunque son diferentes a las del mundo, nos fueron dadas para que las desarrollemos entre el mundo, en el mundo que vivimos en nuestra vida cotidiana. O sea, allí en tu escuela, en la calle, en tu vecindad, cada día con tu relación con las demás personas es donde se debe demostrar la verdadera diferencia entre el verdadero discípulo y el mundo. El discípulo, o sea, nosotros los creyentes, somos llamados a ser una influencia positiva al estar en este mundo. No necesariamente es algo que practicamos dentro del templo, o quizá estando en un monasterio o en un lugar aislado de una comunidad chica, sino esto significa en todas partes, teniendo contacto con la mayor gente posible que nos está alrededor y que no conoce de Cristo. Debemos hacerlo en nuestras vidas afuera del templo, en todos lados. Fíjense, nosotros estamos en constante contacto con este mundo y ahí es donde debe de resaltar y se debe ejercer nuestra influencia con valor. Recuerden, como dice aquí este pasaje, que una luz no se enciende para ser escondida. Una luz se enciende para que alumbre a los demás. Y así debemos de ser en nuestra vida diaria, en la escuela, en el trabajo y en donde quiera que estemos. Y ahora, pensando en nuestro amigo que vimos al inicio, y qué tan desalentado pueda estar tu amigo o tu amiga, ¿qué le compartirías tú hoy sabiendo que le será de mucha ayuda para seguir procurando alcanzar una mejor vida? Como hemos visto, la Biblia nos presenta algunas metas que el Señor Jesús espera que tú, como discípulos, las tengas presentes para vivirlas y poder decir así con toda satisfacción, así como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, lo cual también dijo en Filipenses capítulo 3 de los versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús. ¿Dirías tú lo mismo en tu vida? Espero
que así sea. Oremos juntos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos de estudio bíblico que hemos podido tener, Padre. Padre, ayúdanos, Padre, a guardar estas palabras en nuestro corazón, Padre, y buscar cumplir estas metas en nuestra vida diaria, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser fieles y saber depender de ti, Padre, en cada aspecto de nuestra vida, Padre. Y Padre, que con nuestras vidas, Padre, en donde quiera que estemos, ya sea en la escuela, el trabajo, en la tienda, en la calle, Padre, tengamos el valor, Padre, y la convicción de llevar ese evangelio al mundo que no te conoce, Padre. Ya sea a través de nuestra vida, nuestros hechos, Padre, pero también de las palabras que salen de nuestra boca, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser luz y sal en este mundo, Padre, que tanto te necesita. Guíanos, pues, Padre, en nuestro diario vivir, Padre. Y, Padre, si hay alguien que escucha este mensaje que aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, toca su corazón, Padre, en estos momentos para que ellos, Padre, tomen la mejor decisión de su vida, Padre. Te ruego, Padre, por tu protección divina, Padre, y que nos concedas pronto estar juntos otra vez. Perdona nuestros muchos pecados. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que el Señor les llene de muchísimas bendiciones. Hasta luego.